general, porque no solamente hablamos de ritmos como los afroantillanos o lo que llamamos salsa. De verdad que este sábado falleció en Nueva York uno de los grandes músicos, el malote del Bronx, Willie Colón. Hoy vamos a hablar, porque entre otras cosas se estaba realizando y se estaban preparando, también estaba Willie Colón, preparándose para el homenaje que le iban a rendir, que le están rindiendo hoy en la mañana a Johnny Pacheco, allá en Nueva York. Y tenemos a un invitado especial desde Nueva York, a Jorge Leureiro. Este es un joven, digo joven porque nosotros los pelados de 60 seguimos siendo jóvenes. Jorge, así es. Le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que realizamos el día de hoy. Y bueno, quería agregar antes de comenzar esta entrevista ya de lleno, hablar acerca del tributo que se le rinde a Johnny Pacheco en el Lehman Center en el Bronx. Ustedes se estaban preparando también para esa presentación, incluido Willie Colón, antes de que cayera en clínica, ¿no? Bueno, no, exactamente no con Willie, pero sí con Bobby Valentín, Nicky Marrero, Eddie Montalvo, Alfredo de la Fe, Oscar Hernández, Rey Viera, Germán Olivera, entre otros, ¿no? Realmente con Willie no, y específicamente porque sabíamos que Willie estaba un poquito delicado. Willie tenía unos problemas básicamente respiratorios que le habían quedado como unas secuelas físicas que él tenía, y pues sabíamos que estaba hospitalizado, pero nosotros nunca pensamos que iba a haber un desenlace así tan pronto, tan repentino. La verdad que no. Estábamos preocupados durante el ensayo. Todos obviamente teníamos conocimiento de lo que estaba pasando, más allá de lo que podía conocer el público, y que estaba ya él de vuelta en su casa, pero no realmente no medíamos la profundidad o la seriedad del caso, ¿no? Yo estuve con Willie, y esto lo quiero contar como algo anecdótico para que sepan la clase de persona que era Willie, él, ¿no? Más allá del artista. A fines del mes de octubre, estuve con él en Elizabeth, New Jersey, para un show que presentó allá para la gran comunidad hispana, especialmente colombiana que hay allá en esa zona. Y cuando él llega, pues llega rodeado de un montón de gente, los fanáticos, y el lugar era un poquito estrecho a la hora de entrar al camerino. Yo lo estaba esperando en la puerta del camerino, no nos veíamos hacía mucho tiempo, siempre hablábamos por Messenger y todo, pero físicamente no nos veíamos. Y yo estoy parado en la puerta del camerino y él se sorprende de vernos, me abraza, yo le digo, ¿cómo estás? Y le digo, mira, hace tiempo que no nos tomamos una foto, tenemos que tomarnos una foto hoy. Entonces él me dice, bueno, ya saca la cámara, vamos a tomarnos la foto. Y yo le digo, no, tranquilo, mira, estás acosado, tú te necesitas, yo sé cómo se manejan esos temas musicales, de una previa, un show, cómo se debe manejar al artista para que esté tranquilo, no esté acosado, no se sienta abrumado, ¿no? Entonces le dije, mira, tranquilo, entra al escenario, después hablamos, mira toda la gente que te está rodeando y lo que tú necesitas es estar tranquilo. Tú eres músico, Ya, entre otras cosas, Jorge. bueno, yo soy músico y soy cantante, pero hago otro tipo de música, otro género, más de baladas, boleros con un grupo, pero en la salsa he tenido escuela, obviamente, me he dado el lujo de hacer coro en algún momento. La primera opción me la dio Larry Harlow en una presentación que hizo en Nueva Jersey, justamente que le faltó un corista y él me tiró al ruedo ahí. Era cuando él había sacado un disco que se llamó Señor Salsa. Señor Salsa. Sí, sí. Y entonces me Jorge, levantó el y corista y me tiró al hablando ruedo. de tu participación en la música, ahora Sí. recordando a Willie Colón, yo estaba Ajá. mirando las fotos que compartimos hace algunos días Sí. con artistas de la talla de Rubén Blades y de Héctor Sí. Lavoe. O sea que tu Sí. amistad con Willie viene desde hace muchos años, 4 décadas mínimo. Ah, sí, sí, sí. Yo a Willy lo conocí a través de los músicos de Héctor Lavoe, porque yo llegué a los estudios de Fania justo cuando estaban grabando el álbum Lo que pide la gente, en el cual allí fue invitado por Ismael Miranda, a quien yo conocía desde que yo tenía 20 años, y él gentilmente me invitó a visitarlo, y yo la verdad cuando llego, pues yo pensé que la dirección que él me había dado era la de su casa, y resulta que Sí. llego a los estudios de la Fania.
Y yo, verdaderamente, y soy honesto, yo, por la generación que me tocó vivir a mí, pues yo he sido más rockero que salsero. Tú eres de Yo los amo 60. el Sin pelo duda alguna, largo. tú eres de los Beatles. Yo nací en 1960, soy de la época, pues, de escuchar los Beatles, gran fan, Led Zeppelin, entonces desde pequeño me gustaba siempre la música en inglés. Nací en el Callao, orgullosamente Chalaco, que es el puerto de Peruano. salsa por excelencia, y entonces al haber nacido ahí, obviamente, pues la salsa estaba a millón, y yo sabía quién era Héctor Lavoe, quién era Willy Colón, quién era Johnny Pacheco, lo que era la faña, pero no era que a mí, pues, me fuera a fiestas de salsa, yo me iba a las fiestas psicodélicas que habían en esa época, eso era lo mío. Entonces, cuando yo llego a este estudio y conozco a toda esa playa de gente que están grabando ese disco, yo me sorprendí, pero no fue que yo me alborotara tanto, simplemente me sorprendí llegar a un sitio en que yo no pensaba que iba a llegar, y segundo, encontrarme con toda esta gente, con Celia Cruz, con Héctor Lavoe, con Ismael Quintana, Alberto Santiago, Papolú, todo el mundo sentado ahí haciendo el disco, y yo ahí en medio de ellos, recibiéndome, y el que me recibe primero a la hora de entrar al estudio, aparte de Ismael, que estaba de casualidad ahí grabando, porque como te digo, yo pensaba que era la casa de él, y él vivía en Puerto Rico, pero yo no lo sabía. El que me recibe ahí después de Ismael Miranda es Johnny Pacheco, y me invita a entrar a la sala de sonido, y me lo presentan a John Faust y toda esa cosa, y yo no medía en ese momento, pues, la grandeza, ¿no? La De esa dimensión, ¿no? situación. No El porque, tamaño de la grandeza no, musical en la que estabas. exacto, no porque yo era más rockero, entonces estaba más pendiente de los rockeros. En fin, pasa el tiempo, ya yo voy haciendo amistad por invitación de Johnny, yo sigo yendo al estudio, asisto a otras grabaciones, como la grabación del álbum Todo se va a poder, de Rey Barreto, disco de Palmieri, creo que era El Sol, no recuerdo bien el título, ya hace tantos años. Ya con Héctor, pues conozco que Héctor me adoptó como si fuera un sobrino de él, un hermanito menor, entonces conozco ya a los músicos, a Milton, al profesor Joe, a José Mangual, pues a todos ellos, ¿no? Y ellos me acogen con mucho cariño, y yo muy respetuosamente también. Y ahí es que yo conozco a través de ellos a Willy Colón. Y recuerdo que nos fuimos a una gira de un barco, esto para que vean cómo era Willy, ¿no? A la Montaña del Oso, creo que fue como en el 85. Y estaba el conjunto clásico, Luis Perico Ortiz y Willy Colón. Cuando llegamos a la Montaña del Oso, obviamente Willy, al ser, digamos, la estrella más grande de ese evento, tocó al último. Entonces, en el momento que él va a tocar, yo me bajo del barco y me voy a pasear por ahí y regreso. Y entonces él está tocando todavía y dice, bueno, algún tema que ustedes quieran escuchar. Y yo levanto la mano así y digo, bueno, mira, Willy toca Voló. Era un álbum, creo que es un álbum que creo que se llama Tiempo para Matar. Y a mí me gustaba ese disco, donde hay un solo Pero de te piano gustaba a ti increíble. solamente, porque no, Sí. ahí en Perú que había sonado, por el resto de Bueno, América Latina no se escuchaba. bueno, yo vivía aquí ya cuando Ajá. salió ese disco, ¿no? Entonces, Jorge Dalto grabó el piano, pero en ese momento estaba Oscar Hernández tocando con Willy Colón. Entonces Willy me mira y delante de todo el mundo me dice, ya yo lo toqué, así que mala suerte. Y yo le digo, pero Willy, a mí me gusta, yo te he dicho que a mí me gusta, por favor. Ok, ok, nada más por ti. Y volvió a repetir el tema. Y yo me sentí El muy tema. halagado. Así era Willy, así era Willy. Willy era muy bonachón. Willy era una persona que más allá de del malote y de esas cosas, Willy tenía un sentido del Esa, humor increíble, increíble. Tú te reías por lo que decía, y yo pensaba, caray, el idioma de Willy es el inglés. Willy no dominaba mucho el sí, español, pero tenía una manera de decir las cosas que te hacía reír. Y otra cosa, otro aspecto, te voy a contar algo anecdótico que yo creo que primera vez que lo voy a comentar públicamente, nunca lo he comentado, para que ustedes vean quién era Willy Colón realmente. Cuando falleció Milton Cardona, por eso te envié una foto donde está la sí, esposa sí, de sí, Milton, Brunilda. Entonces, sí. yo estoy viendo el pésame a Brunilda y todos estamos allí, ¿no? Con otra gente ahí de la música. En ese entonces, hacía poco que había salido la película del cantante. Entonces, yo agarro y le digo a Bruni, le digo, Bruni, ¿cómo está? Oye, ¿va a venir Willy? Y me dice, no sé, pero ya me llamó. Me dice, porque él tiene un viaje para fuera, para el exterior. Ya me llamó para ofrecerme pagar por los servicios funerarios de Milton. Y yo le dije que no, que gracias, porque ya todo estaba cubierto por unos seguros que tenían ellos ya a nivel familiar, ¿no?
pero Willy llamó para ofrecer la ayuda y pagar los costos de los funerales. Mientras tanto, el amigo que había hecho la película, donde Milton había participado, ni siquiera llamó para dar el pésame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así, bueno, Hablando no hablo de uno para dejarlo bien, ni hablo del otro para dejarlo mal. Simplemente te estoy refiriendo una situación real para que ustedes vean cómo era Willy Colón como la persona. grandeza de Willy Colón, Sí, la grandeza de Willy Colón como ser humano. Sí, Jorge, hablando de los eventos funerarios, ¿hasta cuándo van a tener a Willy en cámara ardiente y cuándo va a ser el sepelio? La verdad, no, hasta este momento que estoy hablando contigo, no tengo la mínima información al respecto. Yo calculo que si ocurre y no lo hace en privado, porque la familia tiene el derecho de hacerlo privado, como tú comprenderás, y sabiendo cómo se mueven las cosas aquí, él ha fallecido sábado, si lo van a poner en una capilla ardiente, sea privado, sea público, eso va a ser de aquí al martes o quizá miércoles, porque así es aquí, acá se acostumbra así. No es Sí, de 3 inmediato. días, Sí, por lo 2, 3 menos. días. Sí, por lo menos, por lo menos. Aunque me imagino que, no sé si el tema médico pasará por una autopsia, pero él tenía problemas respiratorios. Si quieres te refiero a una anécdota también que pasó la última vez que lo vi, para que ustedes vean cómo era Willy. Durante el show, de repente él comienza a sentirse un poquito mal y yo estoy al lado del escenario, en el mismo escenario, al costado con su hijo. María, su esposa, estaba sentada allá adelante en el auditorio, que por cierto, él le habló muy bien, habló de su matrimonio, que amaba a su esposa, o sea, ese era Willy, o sea, el malote y todo, pero estaba su esposa ahí y le dijo, mi amor, te quiero, gracias por todos estos años de matrimonio, y le dedicó una canción, ¿no? A continuación, de repente, él comienza a sentirse un poquito mal posteriormente, y voltea y me mira y me hace una señal y me indica que él necesita una silla. Y me indica que la silla se la pongan al lado donde yo estoy con su hijo. Entonces yo le digo a su hijo que buscar una silla. Buscamos la silla y él manda a la orquesta a tocar gitana. Y entonces en gitana hay un intro. Por el intro es largo. Entonces él viene y se sienta y inmediatamente viene también Pietro Carlos, que era bueno, considero yo, el manager, bueno, era el manager de él por más de 30 años. También se preocupa, nos acercamos, él se suelta la corbata y dice, no puedo respirar, necesito aire. Y entonces, ¿qué hacemos? No, Pietro Carlos, que ya pues, ha vivido con él esas situaciones, quizás en otros lugares, pide unos paños de agua fría, entonces el promotor, todo desesperado, le dice un ayudante, búscame un paño de agua fría, y acá vamos a separarnos un poquito de él para que respire. Bueno, mientras tanto, la orquesta seguía haciendo el intro. Entonces, él agarra y dice, cuando ya se siente mejor, como a los 4 o 5 minutos, bueno, tengo que volver a cantar. Entonces agarra y se para y le dice al promotor, mira fulano, de aquí, de este tema, voy a hacer 2 temas más. Cuando ya esté en el último, yo te voy a hacer una señal y por favor, cuando te avise, tú me vas a llamar a la funeraria Ortiz, porque de aquí yo creo que me voy a la funeraria. Esa es la funeraria del Bronx. Sí, ese es el sentido de humor de él. Entonces yo agarro y le digo, en inglés, ¿no? Porque lo agarro y le digo, oye, entonces tú te piensas morir y la foto que nos vamos a tomar, que ya habíamos quedado en tomarnos la foto cuando te comenté a la hora que Pues en la entrada del show. la agarra y me mira y me dice, no, que se joda, primero la foto y después me muero. Ese era el sentido del humor de Willy Colón. En medio de esa situación como tensa y graciosa, entonces yo le doy mi teléfono a uno de los asistentes y el tipo no sabía qué hacer porque no sabía si reírse, llorar, porque estaba preocupado por la situación, porque el show, la orquesta seguía tocando. Entonces él agarra y ahí es que él nos toma la foto y lo toma en un ángulo pues que sale un poquito oscura, pero ahí tú ves que estamos los dos, ¿no? Y ya yo después... Sí. Hay un contraluz en la foto, en la foto. Porque el hombre no supo cómo reaccionar por el momento, ¿me entiendes? El momento fue tenso. Sí. Pero tómame antes de que me muera, le dijo Willy Colón. Vamos a tomar la foto. Sí. Bueno, así ese era Willy Colón. Ese era Willy Colón. Jorge, y a raíz de tu amistad con su familia y con él, ¿de qué murió Willy Colón? Aparte de la afección pulmonar que tenía. Bueno, en primer lugar, amistad con tu familia no he tenido, yo he sido más allegado a la familia de Héctor, de los músicos de Héctor,
Con Willy era más básicamente con Willy. Veía a María, ¿cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Nos saludamos muy cordialmente, pero no, pues. Y a los hijos conocía más al tercero. Los otros siempre han estado como un poquito al margen de la vida de ellos. Son 4 hijos varones que tiene Willy. Y entonces, yo pienso, y por lo que vi, ¿no? Es que él tenía problemas respiratorios. Y yo creo que ha sido relacionado con eso, problemas. Aparte, él era diabético. Pero, como te digo, los detalles específicos No los no tienen. los tengo. No. Para nosotros, que no somos periodistas, para nosotros que no somos informadores, ¿no? Y yo respeto eso, es como un poquito más, es como intrascendente, ¿no? Para mí. Bueno, Sí. me da tristeza y todo, y rememoro los momentos vividos con él, las conversaciones privadas que teníamos, porque él me escribía en el mensaje y yo le contestaba y, y nos reíamos, porque en su sentido del humor era bien gracioso. Bien gracioso, bien gracioso. Un día yo estaba en Perú, estaba descansando en el segundo piso de la casa y de repente me entra un mensaje de él y me dice, Jorge, ¿estás bien? Y yo veo ahí, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa, Willy? Me dice, no, estás en Perú, ¿verdad? Sí, estoy aquí en Perú. Me dice, ok, lo que pasa es que yo he escuchado en las noticias que hubo ¿cómo se dice? Terremoto. Un gran incendio, y Ah. se quemó una casa completa y encontraron el cuerpo de un hombre y no han podido identificarlo. Y nada más, lo único que han dicho que como señas de que de su cuerpo es que tiene un pipilí chiquito. Entonces yo agarro y le O contesto, sea, ahí serán las chances de ustedes. sí, entonces, Eh, quiere decir que tú me lo has visto, tú me lo has visto. Decía yo, o sea, esa era la manera de conversar, porque a veces él, dentro de su ser humano, él a Ajá. veces tenía la necesidad de hablar, ¿me entiendes? Y cuando él quería hablar de ciertos temas muy graciosos, muy íntimos, muy así, él se soltaba. Entonces, no era yo que lo llamaba, le escribía a él a veces que me escribía, y de repente nos poníamos a hablar de temas que él traía por dentro, como el tema pues que da origen al rollo que hubo con Rubén posteriormente, años después. Bueno, Y hablando de los dúos, Jorge, disculpa, hablando de los dúos, uno de los que de pronto tuvo mayor inconveniente fue con Rubén Blades. Se habló de un dinero, se habló de que no cumplieron, en fin, como dicen ustedes allá, anyway. Pero la realidad fue otra, a fin de cuentas. bueno, en realidad, entre ellos dos había mucha química a nivel musical, pero como son dos personalidades diferentes, los dos eran, bueno, Willy, los dos son muy Ajá. ambiciosos en sus cosas, en sus proyectos, Profesionales. sí, Sí. los dos. Ahora, Rubén es una persona con una educación y una preparación que con Rubén tú no te sientas a conversar de cualquier cosa. Rubén, tienes que hablar de temas específicos, tienes que tener una base para conversar, porque si no puedes hablar con él, porque tiene mucha preparación y es muy intelectual. Y Rubén, Él es por abogado, ¿no? Entre ejemplo, otras cosas, sí. sí, Igual, Rubén él se graduó en Panamá, pero después hizo una maestría en Harvard, en la sí, Universidad de Harvard. Entonces, sí, sí, claro. Willy ni siquiera terminó el colegio. La educación de Willy era más de calle, pero en términos musical, o sea, Rubén es un creador de historias. Compositor y contador de Claro, historias. increíble, increíble, porque él narra, es un narrador no de cuentos, un narrador de historia en todos los aspectos de la vida humana y social. Pero Crónicas Willy, musicales, llamémoslo así, ¿no? exacto, pero Willy ha sido el equivalente a Rubén, pero en la parte musical, porque Willy ha hecho cosas que nadie había hecho antes que él, nadie en lo absoluto. Por eso yo le decía a Willy, en mi opinión, y no porque esté hablando contigo, pero el que más dinero le ha hecho ganar a Fania ha sido tú. No ha sido Pacheco, no ha Willy. sido Héctor Lavoe, no ha sido Rubén, porque si tú ves los proyectos musicales de Héctor Lavoe, todos eran con Willy, y cuando se hizo solito, también el productor era Willy. Y Rubén, todos los temas con Rubén, y después lo de él como solista, y después Con con Celia Celia también. Cruz, y después con Ismael Miranda, y después con Soledad Bravo, y después con la orquesta La Justo Conspiración. Betancourt también. Con Claro, Betancourt también.
Si tú escuchas el disco de la Orquesta de la Conspiración, donde está será positivo o negativo, esa música, ese concepto musical es completamente distinto a lo que hacía en esa época Willy con Héctor. Pero sin embargo, el productor es Willy. Willy se adaptaba a todos los estilos y es más, te mejoraba. Lo que él hacía, por ejemplo, con violines, eso no se había hecho antes. Lo que se hizo el mezclarlos, antiguamente básicamente la salsa era el son y la guaracha, basado en eso, son y guaracha, básicamente. Pero Willy le mete la música brasileña. Le metió samba, es más. De todo, en el álbum Criollo. Él hizo la canción, O que será, una de esas canciones que no podemos olvidar, una bellísima canción brasilera. Claro, yo conocí ese tema porque mi papá era brasileño, entonces yo vengo de esa herencia y a través de la familia paterna tengo esa influencia de música de Brasil. Roberto Carlos, Nilton Santos, Nilton César, Sergio Murilo, toda esa música, Chico Buarque, claro, ¿cómo se llama? Que compuso La Chica de Ipanema, Jobim. Yo conocía todo esto, entonces cuando yo conocía esa música y podía identificar lo que hacía Willy. Los dúos, Jorge, perdón, los dúos más sonados de Willy fueron los de Héctor Lavoe y los de Rubén Blades. Bueno, el de Celia también, pero sin duda alguna los más exitosos fueron esos dos. Sí, yo creo que sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y Willy abrió el camino para los dos, porque yo no creo que ellos hayan llegado a ser lo que fueron sin el soporte musical de Willy, porque como dijo Rubén, ¿no? Esto es que yo soy un pintor y tengo en mi cabeza una imagen y una pintura que yo quiero pintar. Pero yo para eso necesito un bastidor, yo necesito un marco y un bastidor para poder plasmar en ese bastidor la idea preparado lo que yo quiero pintar. Ese bastidor y todo, ese era Willy Colón. Porque un pintor sin un bastidor, un marco, un buen bastidor, no puede plasmar nada. Y así, Jorge, eso dicho por el mismo Rubén. Las vivencias con Héctor Lavoe, de pronto tú fuiste más amigo de Héctor Lavoe, sí, o de su carrera musical y todas estas cosas. Sí. Realmente le tocó lidiar a Willy esa parte de las adicciones de Héctor. Claro, de hecho, una de las razones más grandes fue precisamente esa, porque ya Willy no podía controlar esa vida que estaba llevando Héctor, ¿no? Willy, como él mismo dice, él se cansó, a pesar de la amistad que tenían y todo, él ya se cansó y también estaba él pasando por una situación personal que tenía que resolver, entonces él decide dejarle la orquesta a Héctor. Y él se sale, él nada más quería ser productor y hacer música, pero desde la cabina, él no quería saber desde el estudio. Desde el estudio, sí. Entonces, ahí es que Willy, pues, eso fue antes de hacer algo con Rubén. Con Rubén. Entonces, sí, estando aquí la situación, que después ven que Rubén está solo por un lado y Willy está solo por el otro lado, porque Rubén había hecho un disco con Barreto y estaba siendo parte de una super salsa. Pero una super salsa, sí. Dentro del estilo de Barreto, Rubén no podía desarrollarse, porque la música y los temas, la lírica de Barreto no era lírica social. ¿Entiendes? Entonces, con Barreto, Rubén nunca se hubiera podido desarrollar o hacer lo que él quería hacer. En cambio, lo pudo hacer con Willy, y eso fue por mediación de Jerry. Jerry fue el que le dijo, mira, ¿por qué no trabajas con este muchacho y esto y aquello? Y Willy fue el que aceptó. Pero antes de eso, él estaba pasando por un proceso personal que le afectaba mucho, y entonces fue por eso que le dejó la orquesta a Héctor. Pero era por eso, porque no podía ya lidiar con él, ¿no? Pero sin embargo, la amistad, el respeto, el cariño y el apoyo, mira, casi todas las producciones de Héctor fueron de Willy. De Héctor. Sí. Ahora, eran de la zona del Bronx, eran de por ahí por el Yankee Stadium, eran los amigos, eran los vecinos del... ¿Tú también eras del Bronx, Jorge? No, yo vivía en Nueva Jersey. Siempre viví en Nueva Jersey. Tú eras en Nueva Jersey. Como unos 20, 25 minutos de Manhattan, pero si no, me hubiera muerto del estrés, mucho estrés.
No, hombre, que va, no creo. Yo viví en Nueva Sí. York, yo viví en el Bronx, yo vivía ahí cerca de la Universidad del Bronx, en la Ok. creo que fue la 121, algo así, cerca Ajá. a un Hard Rock Café que hay cerca, ahí en esa zona, Ujú. yendo para el zoológico del Bronx, en Sí, esa sí, zona sí, sí, viví yo. sí, sí. Y Sí. bueno, yo creo que ha sido hermoso hablar, recordar a ese gran Willy Colón, esa parte que todo el mundo piensa que el malote era mal geniado, pero No, bueno, él tenía su carácter, ahora, pero también era un exacto. hombre era un hombre muy alegre. Ahora, una de las partes que no conversamos es la política con Willy. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, Willy, la verdad que yo no compartía especialmente últimamente, yo no compartía, aunque él me decía cuando yo le tocaba el tema muy por encima, porque yo entiendo que a veces es muy delicado hablar de deportes, de música perdón, de política o de religión, porque se tocan ciertas fibras muy susceptibles de la Fibras, gente, sí, ¿no? sí. Entonces, cuando por ahí hablábamos del tema, que él mismo era el que empezaba a hablarme, y yo le decía, pero ¿por qué esto y por qué aquello? ¿No? Porque quería entender su postura, porque la verdad que él, habiendo sido un apoyo tan grande para Rubén y sus temas sociales, no podía entender cómo él se había arrimado tanto y justificar y apoyar cosas que yo, la verdad, no comparto. Y él me hablaba de George Soros y porque aquí, porque allá, porque paga aquí. Y yo simplemente respetaba porque no podía, no quería ni contradecirlo, ¿no? Porque ya él es una persona mayor, cargado de experiencia y bueno, tendría sus razones para pensar de esa manera, ¿no? Pero yo últimamente, la verdad, no compartía para nada lo que él decía. Jorge, y con Rubén y su política o su manejo político, porque realmente él con papá Egoró, él pues pensó mucho en su Panamá y tratar de cambiar la situación de sus habitantes, de sus coterráneos. Bueno, yo en ese sentido comparto más la postura de Rubén, porque para mí, yo creo que en política, no importa si tú eres de derecha o de izquierda o del centro, lo que importa es que tú trabajes para tu país y no seas parte de la corrupción. El resto, Para el claro, pueblo. eso. O sea, como dice Rubén, Rubén se identifica como socialista. Y yo creo que sí, porque si el socialismo es pensar en la sociedad, trabajar para la comunidad y todo está bien. O sea, son conceptos que tú los ves desde tu punto de vista, de tu propio conocimiento o de tu propia ignorancia, porque hay gente que habla y no sabe nada, ¿no? Repite lo que escuchan por ahí, pero no Sí. profundizan, no se educan. Y al final, el problema no es la política, el problema es el político, ¿me entienden? No es la política, sino aquellos que a No, la nombre de la política política no tiene problema. El hacen lo problema que es le el da la gana. político, que hace Exactamente, politiquería, que es exactamente, donde acaba todo, ¿no? exactamente. Por eso yo, pues, los postulados de entre Rubén y Willy, pues digamos, he estado muy de acuerdo siempre con Rubén, porque Rubén siempre ha dicho de que él, por ejemplo, el hecho de que él sea de izquierda no significa que él apoyara a Maduro y públicamente lo combatía, igual con Cuba, lo mismo. O sea, y yo estoy de acuerdo. Si yo fuera socialista, Sí, yo no, declarado, yo no estaría de acuerdo con eso, porque no se trata de que, ok, si él es de izquierda, entonces como yo soy socialista, no importa lo que haga, yo apoyo eso, ni que fuera de derecha, o yo soy de derecha o soy ultraderechista, y no importa lo que él haga, yo lo apoyo, no es eso. Se apoya lo que está bien y no se apoya lo que no está bien, así de simple, ¿no? Jorge, nosotros quedamos en hablar pocos minutos, pero realmente tendríamos todo el día para contar historias, esas que tú Así viviste es. con los músicos de Fania. Y volviendo a lo de Fania, o sea, ¿cómo está la salsa hoy en Nueva York? De capa caída. Está Pero mejor en hace está mucho mejor. tiempo, Ah, pues yo creo sí, que sí. hace 30 años ya había bajado la fuerza, y el merengue también, o sea, y la bachata, o No, sea, eso había no. pasado. Y de Es que pronto, ¿qué está sonando hoy en Nueva York? eso no pasa tanto por un tema musical ni de falta de talento. Es cierto lo que yo voy a decir, no es nada nuevo, que la gran
el gran soporte económico para ese boom de la salsa, especialmente en Nueva York. Ya tú sabes que fue el negocio ilícito. Ajá, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, La, una vez que la plata mala vida. La plata mala vida. exacto. Una vez que eso era básicamente lo que le daba el soporte y ayudaba y Movía movía el por los mercado. clubes, que habían clubes en cantidad y olvídate. Y acá era una cosa increíble. Yo me acuerdo Qué bueno. que yo vine aquí estuvimos en Nueva Jersey con la orquesta de Héctor Lavoe, en una ciudad que se llama Passaic. Fue el año 85, si no me equivoco, 1 de diciembre del 85, porque hasta ahora guardo la publicidad. Y Después de la gran yo nevada del vi, 83. Después de la sí, gran nevada del 83. exacto. Entonces, venimos acá, yo vivía como a 10 minutos, yo los esperé ahí, entramos, y yo me doy con la sorpresa que la entrada costaba $10. Y no, y no porque, claro, en esa época las entradas eran económicas, sino por la capacidad del club. El club era para 150 personas y $10, y no se necesita ser un No era. genio, ¿no? Tú multiplicas 150 por 10, ya no importa, le metes 200 personas, multiplícalo por 10, te están dando $2,000, y Héctor cobraba 4,000. Entonces, ¿Qué tal? ¿cómo? ¿Qué tal? Ahí tú puedes sacar en conclusión qué era lo que pasaba. Entonces, posteriormente, cuando ese negocio comienza a decaer por acciones del gobierno, etcétera, eso se mueve para la costa oeste, perdón, para la costa este. Entonces, Para la costa ahora este, para la costa ese este. negocio está apoyando a otros géneros. Entonces, si tú ves Claro. la música que se hace en el sur de Estados Unidos y en la parte de California y todo eso, la música que se hace allá, que tú entiendes a lo que yo me refiero, a qué género, olvídate, esos grupos, esas orquestas que a veces no están formadas por 10 ni 12 personas, son como 30 y viajan y les Son pagan unas mejor. super bandas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde tú puedes costear las presentaciones de una orquesta que tiene 30 músicos o 25 músicos y los hoteles y los pasajes y los viáticos? Entonces tú dices, ¿de dónde sale tanto dinero? Pues ya tú entenderás de dónde Ya sale. O sea, sabemos de esa dónde ha sido la viene, ya diferencia. sabemos de dónde viene. Eso ha sido Usted como básicamente, pero músico, Jorge, perdón, usted como músico romántico, sí. el hombre que le gusta el bolero, que todavía manda flores, Ajá. cómo está en el mercado la música romántica, hablando de boleros y de tríos? Bueno, la música romántica, si te refieres a las baladas, yo creo que eso nunca va a morir, siempre va a mantenerse, porque es inherente a ser un ser humano, ¿no? Nosotros tenemos sentimientos y sea la edad que tengamos, siempre buscamos la manera de expresar los sentimientos, ¿no? Eso en lo referente a la música romántica, ¿no? Lo que hacían en los 70s, 80s, José Luis Rodríguez, Sandro, Camilo Sesto, Sandro, ¿no? Leonardo Fabio, El hecho que ellos hayan pasado muchos ya de moda o a otra vida no significa que no hayan buenos baladistas, los hay. Lo que pasa es baladista. que, como te digo, es simplemente que ahora el apoyo económico se ha dirigido a otro tipo Se nos fue el audio, Sí, un momentito, un momentito. el audio no lo capto bien. El audio, el micrófono, parece Sí, ahora sí, ahora sí. Nada, se nos los fue. boleros, básicamente los cantantes, yo creo, no cantan boleros porque no tienen el timing, porque no tienen el feeling, porque sin ofender a nadie es más fácil cantar una salsa, una guaracha, un son que un bolero, O porque el sea, bolero es Tito Rodríguez difícil de para cantar. ti, ¿qué concepto tienes? No, ¿Qué pues. concepto tienes de Tito Rodríguez? Hablando de bolero y salsa. Bueno, Tito Rodríguez, obviamente, si tú notas la diferencia, Tito Rodríguez no cantaba el bolero tipo cubano, como lo cantaba Roberto Ledesma. Lo que hace Tito Rodríguez y que posteriormente han hecho Cheo Feliciano, o sea, siguiendo esa línea, hasta llegar a Gilberto Santa Rosa, es un bolero que Sí. más se tira, es un bolero que más se tira hacia la Boleros balada. son, boleros No, son no, balada. O sea, es más que nada, por ejemplo, del lo que hace Gilberto es un bolero que más va por la línea de la balada. Es una mezcla de bolero y balada, pero el bolero del 2 por cubano, 2 va del 2 por 2 en la claro, cosa. el bolero cubano, el que hacía Vicentico Varela, el que hacía Bienvenido Granda. A ver. Sí. Bueno,
acomodemos el micrófono ya como para llegar al final de esta hermosa entrevista que hemos tenido con Jorge Laureiro desde Nueva York. Tengo una llamada y la estoy cancelando. Entonces, ya, por eso es que se baja estos boleros, como hacía Alcia Costa, como hace Alcia Costa. Ese bolero nada tiene que ver, si tú escuchas la rítmica, nada tiene que ver con lo que hacía Cheo Feliciano. No. El bolero que se hace aquí en Nueva York es diferente al bolero que se hacía, que venía de Cuba, diferente. El bolero de acá tiene mucha influencia del soul, lo que hacía Joe Cuba, que tocaban el Latin soul, que era como una mezcla de la música de los morenos con el hispano, y hacen esa mezcla, eso es de aquí. Y el feeling norteamericano, de Neil Armstrong, por ejemplo. O Frank Sinatra, sí, por ahí son elementos que han influido a los músicos de aquí, a los músicos newyorkins, a los cantantes newyorkins. Y ellos lo sienten de una manera que lo aplican así, ¿no? Entonces, por eso que si tú escuchas Tito Rodríguez, los boleros son bien melódicos, bien suavecitos, no son como tan agresivos como el bolero cubano, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, pero los estilos están bien. La música es así, la música se presta para todo. No, y marcan una época. Nosotros que hemos sido románticos todo el tiempo hemos venido manejando bolero como bolero, baladas posterior a los 60s, que comenzaron a entrar con las baladas, que era un cambio, un bolero más romántico, y posteriormente a ese bolero son, que es el que realmente viene de la cuenca del Caribe y nos influye a todos nos influye, más a los latinoamericanos. Yo creo que aquí en Nueva York los cantantes que más han podido aplicar, digamos, el estilo cubano han sido Ismael Miranda, por ejemplo, cuando hizo las 40. Ese sí tiene más de cubano que de aquí, igual Héctor, por ahí, y también Adalberto, pero si tú te das cuenta, justo Betancourt, por ser cubano, sí cantaba los boleros como deben de ser cubanos. Pero, como te digo, el estilo de acá del bolero que sale de Nueva York es más refinado. Es como cuando Cheo vienen en smoking, por decirlo de alguna forma. Exacto. Si tú escuchas a Cheo cantando Amada Mía, eso no es un bolero, no es el bolero Plazos Traicioneros, pues, no ni esa maldita pared. Ahora, el sonido es distinto. Jorge, tú hace un momento me hablaste de Roberto Ledesma y nombraste a uno de los grandes de la música romántica de Colombia, específicamente del departamento del Atlántico, que es el departamento mío, y es soledeño, del municipio de Soledad, Alci Acosta. ¿Qué conoces tú de Alci Acosta? Pues bueno, como peruano yo sé que tiene mucha influencia de Alci Acosta. Sí, en el Perú escuchábamos a Alci Acosta, Gota a Gota, por ejemplo, ese tremendo bolero. La Copa Rota. La Copa Rota, claro. También lo que cantaba José Feliciano, que también le daba ese sabor caribeño al bolero con su guitarra, porque era más de cuerdas, ¿no? De tipo, como tú dices, de trío. Andy Montañez también interpretó boleros. Andy Montañez. Sí. Pero acuérdate que todo eso fue después, porque yo creo que el grupo más famoso, el más referente de todos fueron los Panchos. Y los Panchos salieron de Nueva York. De Nueva York, neoyorquinos, sí. Eran un trío neoyorquino. Sí, cualquiera pensaría que era mexicano, pero no, en ningún momento. Nació en Nueva York. Nueva York, claro, con Johnny Albino, que era puertorriqueño, y los otros dos que eran mexicanos. Pero es la influencia, pues. Nueva York es como yo digo, no sé si será el agua que toman o el aire que respiran, pero... o el frío que les toca en invierno. Todos los géneros, todo lo que va apareciendo musicalmente hablando, en su gran mayoría sale de Nueva York, el rap, el breakdance, el hip hop, todo eso, todo sale de Nueva York. Y bueno, lo que pasa es que es el mercado, tú sabes, cuando tú tienes tantos millones de habitantes puedes inventar cosas. Sí, pero lo que pasa es que como cuando tú ves un artista local que sale y se proyecta y todo, mira, ¿cómo se llama? En la bachata, Romeo Santos con el grupo que tenía, todos son de aquí de Nueva York. Sí. Es más, el mismo, los de Fórmula 1 era fulanito, también de New Jersey. Esos son de New Jersey.
Sí. Sí, fulanito, Proyecto 1, todos ellos. Proyecto Ese uno, tipo de sí, claro, música, claro, Proyecto uno. todos son de Nueva York, Project todos. One, Es la mayor, es sí, que hay esa influencia y ese impulso y esa inspiración que hay, ¿no? Y es como la salsa, ¿no? Yo discrepo, a pesar que no soy un musicólogo, pero yo con el respeto que se merecen aquellos estudiosos de la música, hay muchos estudiosos que se basan en los libros que leen y realmente no todos los libros te cuentan la verdad. Hay muchos sí, escritores que agregan por agregar. Y yo creo que cuando tú vives la experiencia, tú compartes la experiencia, tú estás con la gente que hace eso que tú estás propagando a través de tu libro, sí, sí. como que te da cierto respeto a lo que tú puedas decir, ¿no? Oye, Cuando a el mí me dicen que conocimiento. cuando a mí me dicen que la salsa es música cubana, pues yo digo que no. No, ¿Por no, qué? no, no. Porque la salsa es una fusión musical De que tiene ritmos, una de ritmos. básica rítmica de Cuba, básicamente de Cuba, ¿no? Pero todo lo que viene encima es de aquí. Por ejemplo, No, y es que el bugalú no es todo, de Cuba, sin el duda Afro-Soul alguna, tampoco. Jorge, sin duda alguna, nosotros estuvimos viendo que la cuenca del Caribe sí influenció en los ritmos posteriores, pero Claro. el son montuno, el son, la guaracha, el cha-cha-cha, son ritmos que vienen de Cuba y que se Claro. fueron modificando de acuerdo a las necesidades que tenía la gente de comercializar música. Y le fueron cambiando compases, le fueron agregando, le fueron quitando, fueron metiendo instrumentos, como en el caso de los violines, de las trompetas, de los trombones. Cuando tú le metes pitos a la salsa, a la que se hacía en los 60, le cambia la cara enseguida. Mira, el verdadero impulsor o digamos el que fue básicamente la semilla. Claro, lo que estoy hablando es mi opinión personal en base a mi propio conocimiento y experiencia. La semilla Y a tu de lo vivencia, que porque de está. eso es lo que hablamos nosotros, de lo que vivimos, de lo que podemos contar. Exacto. Entonces, en Nueva York, no estoy hablando ni de Colombia, que tiene su propio estilo, ni de Venezuela, que tiene su propio estilo, ni de Puerto Rico, que tiene su propio swing. Estoy hablando de la salsa de Nueva York, la salsa dura, la que realmente proyectó todo hacia afuera, ¿no? Todo tiene un origen en un señor que se llamó Mario Bauzá, cubano, que cuando viene acá a finales de los años 30, inicios de los 40, el señor se encuentra viviendo en Harlem, que era el barrio negro, y se da Sigue de siendo el cara barrio con... negro, o sea, es el barrio, Sí, uno bueno, de los barrios que todos la mayoría de latinos le tienen miedo. exacto. Entonces, él se da de cara con un movimiento musical propio de aquí, de los Estados Unidos, que era el jazz, Oh, sí. que era básicamente implementado por músicos negros. Básicamente, no todos, pero eran músicos. Él como negro, pues se siente identificado. Y a él se le ocurre, como él mismo dice, ¿no? Hacer una fusión musical entre la rítmica, la base rítmica cubana, del son y la guaracha, y montarle encima la sonoridad de las orquestas de jazz, de la big band, de las big Ok, bands. de Y donde es ahí nacen las Big donde él, Bang. y es allí, las big band más no eran de Cuba, eran de aquí. Ya allá Sí, posteriormente el que la trata de implementar es Benny Moré, pero acuérdate que Benny Moré viene después. sí, claro. No viene en los 30, 60. viene después. Entonces, No, vienen los en los 60. 50, ya, entonces, Benny 50, Moré finales de los 50, 60. usa en Cuba lo que ya venía haciendo aquí en Nueva York Mario Bauzá, quien después trae a su cuñado, a Grillo, a Machito, y montan la primera orquesta que se puede decir conocida, que es Machito y sus afro-cubans, sus afrocubanos. Esa fue Sí. la primera orquesta grande que fusionó la música cubana con la música de aquí. Entonces ya de Quijano también allí, es un ejemplo, ¿no? pero el Quijano viene después, porque Quijano más que nada iba Sí. por las charangas. Cuando tú hablas de Quijano, no estás hablando de salsa, estás hablando de música No, cubana, porque lo que él trajo fue charanga. la Y eso charanga. sí, si tú tienes un grupo de charanga con una formación de charanga, que es flauta, violín, entonces ahí sí estamos hablando de música cubana, porque ese género sí es 100% cubano, eso no tiene nada La adicionado. charanga no cambió, no ha Yo cambiado estoy, yo todavía. estoy Además, hablando tú de, escuchas las canciones de charanga iguales. y yo estoy escuchando, claro, porque es un género que mantiene su propia identificación, su sello musical, ¿no? Pero cuando tú hablas de salsa, no estás hablando de charanga, estás hablando de No, otro tipo de implementación musical, otro tipo de sonido. de Exacto. ritmos del Caribe. Entonces,
Posteriormente viene otro señor cubano, que ahorita no recuerdo su nombre, que tiene su orquesta, cubano también, y dentro de su orquesta tiene un joven timbalero que se llama Tito Puente y un joven cantante que se llama Tito Rodríguez. Este señor monta esa orquesta que viene a ser la segunda orquesta que tiene ese mismo ejemplo de Machito y sus Afro-Cuban, y posteriormente ve que esos músicos tienen tanta proyección que cuando Tito Puente hace su orquesta y Tito Rodríguez hace su orquesta, este señor desarma su orquesta y se vuelve el manager de ellos dos. Pero estamos hablando de una bien época brillante. Estamos hablando de una época en que ellos a eso le llamaban mambo. Damaso Pérez Prado fue su mayor exponente. Sí, pero el mambo de Damaso Pérez Prado es diferente. Si tú te das cuenta, el mambo de Pérez Prado que desarrolló en México, la sonoridad es distinta. Él le llamó mambo porque el verdadero mambo viene de Cuba, que viene a través de Cachao y su hermano, que hacen una alteración de la rítmica, de un patrón rítmico, y le dan una sonoridad que es la sonoridad que usa Machito y la sonoridad que hacía Tito Puente. Eso es el mambo aquí, por eso ellos le llamaban el mambo, pero el mambo que viene de México con Pérez Prado es distinto, completamente distinto. Es más, por eso, si usted, Jorge, si usted está con las orquestas y de pronto le dicen, dame mambo, es ritmo todo el tiempo. Es una terminología así como el bembé, ¿no? En Cuba usan mucho, que son palabras básicamente africanas, ¿no? Porque si vamos a hablar que la música que viene de Cuba, no, tampoco viene de Cuba, viene de África. Los instrumentos vienen de África. Lo que pasa es que en Cuba se fusionaron con la influencia. Es como la guitarra. El origen de la guitarra ni siquiera está en España. El origen de la guitarra es árabe. Y se llama laúd. Entonces. Bueno, el laúd sí, el laúd que es diferente. Sí, da un sonido diferente también. Y acuérdate en fin. El laúd es traído a Europa. Mejor dicho, cruzan el estrecho de Gibraltar. Llegan a España y se quedan 800 años en España. Obviamente en esos 800 años... De allá venimos los moros. Exacto, hay una transculturización y hace que ese laúd, ese instrumento, se perfeccione en España, más en la región de Andalucía, sí, señor. Que tiene un nombre árabe que se llama Andus. Al-Andus, ese es el nombre real, que es un nombre árabe, y bueno, lo pasan al castellano y sale a Andalucía, pero el flamenco, todo es la influencia árabe. Y cuando vienen los españoles al Caribe, traen la guitarra, y cuando mezclan la guitarra con un instrumento propio, mejor dicho, modificado y mejorado en Cuba, que es el bongó, y los instrumentos nativos de allá, que es el güiro y que es la clave, entonces ya eso le da forma al bolero tropical. Y también a la música cubana. Pero el origen de todo, o sea, no podemos decir que en Cuba nació todo, no, es un error. Si tú hablas de eso es porque no has estudiado. El origen de todo. Pero sí la influencia es de la cuenca la influencia en la cuenca del Caribe fue Cuba, sin duda alguna. Claro, porque Cuba fue lo que Cuba transformó lo que llegó, la guitarra, por ejemplo, que les llegó a ellos. La guitarra no es original de Cuba, la guitarra viene de España. Y el origen de la guitarra está en el laúd, que viene de los árabes. O sea, esa es realmente la parte histórica. Ahora, cómo ellos la aplican, ese es diferente. Cómo ellos nosotros tuvimos la influencia, por ejemplo, de la acordeón alemana, que es lo que nos dio el ritmo vallenato. O sea, para que veamos la influencia de algunos instrumentos en la música de nuestras regiones. Claro. Hay regiones, hay música que la instrumentación viene de Europa, el vals peruano, por ejemplo, el vals peruano, si tú dices vals, el vals es de Viena, de Austria, pero en Perú pues le hacen la modificación. Pero sin embargo la cumbia en Colombia tiene un instrumento que se llama la flauta de millo, que es original, eso no viene de... Que Europa, no la tiene ninguno, no la tiene México, que se ha adueñado de la cumbia, México se adueñó de la cumbia. Claro, y sin embargo, los tambores que usan en la cumbia, pues obviamente no son de Colombia, ni son de Cuba, vienen de África. Son africanos, sin duda. Gracias a Dios. Pero para hablar de esto, pues tienes que haberte preparado, tienes que conocer. No se trata de hablar por hablar, ¿no? Por ejemplo, la cumbia en México, la música sonidera, ellos le llaman cumbia, pero obviamente no es cumbia, ni siquiera es cumbia. En Colombia le llaman la cumbia cachaca, porque esto es de Colombia. No, nosotros tenemos cumbia cachaca.
Claro, lo que hacía tenemos, Pastor López realmente no eso es la era, cumbia, eso, cumbia. aquí sabe cómo le llaman a esa música tropical, música gallega. O sea, Ajá. que no es la típica Claro. O sea, es un movimiento musical más lento que de pronto no tiene la gracia que tiene la Claro. música original de Colombia. Entonces, Es que así tú pasa en México. como músico tú te das cuenta, pues si el beat, ¿no? El golpe Ajá, el golpe. de la cumbia del interior de Colombia, la cumbia cachaca, tú escuchas que eso que suena que eso no es la cumbia original. No, 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 Original no, tiene no. otro swing. Entonces, bueno, pero es un género que un señor que era ni siquiera colombiano, era de Venezuela, decide implementar allí y tuvo éxito y eso se expandió. Y si tú vas a Argentina, Lucho Argain, el de la Sonora Dinamita, fue el que pegó la cumbia en México. También. La Si tú vas dejó y la dejó. Si tú vas a Argentina, se escucha la cumbia. Si tú vas a Chile, se escucha También. la cumbia. O sea, no te estoy hablando de la cumbia ni de Pastor López, ni la cumbia ni del indio, ni de Nelson Enrique, por decirlo de alguna manera. Si tú vas a Bolivia, la cumbia que se escucha en esos países es la cumbia, entre comillas, de Perú, que es la que implementaron últimamente el Grupo 5, los hermanos Yaipe. Eso es lo que tú escuchas. Pero en los 70s, en el Perú, la cumbia que había era una cumbia que se hacía con guitarras eléctricas. Eso se llama la cumbia peruana, pero en los 70s, que no tampoco tenía nada que ver con la cumbia colombiana, pero le ponen ese nombre quizás porque ya ese nombre ya era como un nombre comercial que llamaba la atención, pero sí, es que se volvió comercial. La cumbia se volvió comercial y la cogieron como dijeron un día, cuando, para no hablar de ritmos por el bloqueo con Cuba, se inventaron el término de salsa para acabar con el son montuno, con todos los ritmos cubanos que identificaban la isla. Bueno, en ese sentido, yo con la amistad que he tenido con Richie Bobby hemos conversado y tú tienes me imagino que conoces la historia de Fidias en Venezuela y todo. Sí. En esa época, en los 60, mira, y te voy a decir que ellos tienen razón, o sea, la forma como tú lo has expresado no ha sido la correcta, y te voy a explicar por qué. En los años 60, la música que primaba en Nueva York, era el bugalú, era el Latin Soul que hacía Yokua, el mambo, como te comenté, que hacía Tito Puente y hacía los Machito y hacía Tito Rodríguez, ¿no? Entonces aparecen las jóvenes orquestas, Willy Colón, entre ellos que empieza haciendo bugalú, tú lo puedes ver en los primeros discos, Richie Ray, que también empieza haciendo bugalú. Después Richie Ray comienza con unos ritmos diferentes, el jala jala, por ejemplo, porque hay un tema que se llama el diferente, ¿no? Donde ellos mismos se explican, ¿no? Hay que buscar la letra, hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Ser siempre diferente. Es muy difícil, sí, y cuentan la historia. Esta era la temática de ellos, porque incluso dicen, para la gente, para que la gente no diga que sueno como Tito Puente, y comienzan a tocar como si fuera Tito Puente, y para que la gente no diga que sueno como Larry Harlow, y comienzan a tocar, demostrándole a la gente que ellos pudiendo tocar y sonar como esas orquestas, ellos querían hacer las cosas diferentes, sí señor. Richie comienza a hacer música, arreglos musicales basados en su conocimiento musical clásico, donde comienza a implementar música clásica, algo que nadie había hecho nunca. Aparte, los patrones musicales. Hay un disco que dice, Bobby Cruz dice, no es Tchaikovsky el que está tocando. Exacto. Entonces, si tú hablas con un músico, yo no soy un músico de escuela, no soy un músico de conservatorio, pero entiendo un poco. La música de Richie y Bobby rompen los patrones. En Cuba, todos los géneros tienen un patrón que tú no puedes romper. Tú no puedes romper la clave del guaguancó, tú no puedes romper la clave del son o romper el clave de la guaracha. Tú no lo puedes hacer porque así está establecido. En cambio, en Nueva York se rompía la clave y se mezclaba. Entonces, el ejemplo más, digamos, fuerte de eso es el sonido bestial. No porque haya hecho un solo de piano donde implementa música clásica, sino porque el patrón en sí de esos temas, ese tema cambia. Entonces, cuando van a Venezuela, ellos van a Venezuela en una época en que, mira, Pacheco y su charanga, Rey Barreto y su charanga, la charanga Dubonnet. ¿Qué te estoy diciendo? Que las orquestas de aquí eran charangas y hacían en esa época, hacían charanga. Entonces,
si ellos van a una entrevista con un señor Fidias que conocía de música y les dice, miren muchachos, ¿qué es lo que ustedes tocan? Porque yo conozco mucho los géneros musicales de Cuba y entiendo los patrones musicales, pero lo que ustedes tocan es algo diferente. O sea, yo no sé qué es. A ver, explíquenme ustedes, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes tocan en cuestiones de un género? Entonces, como Richie no hablaba mucho inglés, porque Richie es de Brooklyn, el que más Hablamos. contestaba las respuestas la daba Bobby, que es de Puerto Rico. Entonces, Richie le pregunta a Bobby, ¿qué es lo que está diciendo? No, y le explica, esto es así, así, así. Lo que él quiere saber es qué tocamos. Porque ellos mismos no sabían, no tenían la respuesta. Porque lo que ellos hacían era una innovación, pero ellos no le habían dado un nombre a lo que estaban haciendo, porque era algo nuevo. Entonces Bobby, Richie, graciosamente, porque Richie es así, Richie es muy sociable, muy gracioso, Bobby es más serio, más calmado, más callado. Agarra y le dice, bueno, mira, dile que lo que nosotros hacemos es un ketchup. Salsa. Ketchup. Ahora, Entonces, hay otra historia, Jorge, hablando mira, del ketchup. para terminar eso. La alegoría, si se puede usar esa palabra, la alegoría es porque justamente en Venezuela al ketchup no lo conocían como ketchup, sino como salsa de tomate. No se conocía el término ketchup. El término ketchup es muy americano. No lo conocían en Sí, Venezuela. Y justo el patrocinador de ese programa era una salsa de tomate. Entonces, ahí va yo. Lidia Ahí va muy yo. inteligentemente agarra y dice, entonces lo que ustedes tocan es salsa, porque tiene Salsa. los componentes. Por eso es simplemente, él no creó nada, él simplemente hizo una alegoría, una relación. Ahora, a lo que voy, este es el punto importante. ¿Por qué Fidias les hizo esa pregunta a ellos? Si hubiera estado Pacheco sentado en esa silla, si hubiera estado Barreto, o si hubiera estado Charlie Palmieri con la Dubonnet, que era una charanga, ¿Fidias hubiera hecho esa pregunta? No, porque No, él no, porque sabía era lo el que ellos ritmo tocaban. conocido, el ritmo era Porque, conocido, sí, no exacto, había problema. exacto. Por eso te Ya, digo que la versión que ellos dan, esa es la versión verdadera, porque cuando Fidias hace es la la pregunta, real. porque realmente nadie sabía. Entonces, como dice Richie, si tú dices que nosotros lo que hacemos es música cubana, entonces demuéstrame en términos musicales que el sonido ¿Qué bestial ritmo? es lo mismo que una guaracha de los compadres. Demuéstramelo musicalmente. No lo es, No, no, porque el no, patrón no, de la no. guaracha de los compadres viene de principio en fin con la misma clave, Marcado. Sí, marcado marcada con la misma porque es clave. Sí. música tradicional cubana. En cambio, tú pones el sonido bestial, ponse lo que te lo explique un músico de conservatorio, percusionista, y Ese precisamente sí. te va a decir, mira, aquí cambió de 4-2, acá ahora se pasó de 4-6, ahora está en 6-6 y 8. Entonces, musicalmente, no es lo mismo. Y Y no no se era trata de fácil, y no, denigrar, no era simplemente. fácil hacer esos cambios, Exacto. Jorge. Ahora, No era fácil. las influencias, como tú mismo sabes, influyen, siendo repetitivo. En Cuba, los músicos todos eran cubanos, los arreglistas, todos cubanos. En Nueva Claro. York, no. Mira, Larry Harlow, judío. Louis Kahn, judío. Barry Rogers, judío. Larry Spencer, americano. Los músicos pianistas que han tocado con ¿cómo se llama? Juan Ángel Canales, todos son americanos. O sea, tienes el Y beneficio de que tienen más influencia del te jazz, porque alimentas, te todos son de alimentas escuela. y te alimentas de muchas influencias. Y Sí. toda esa alimentación, esa influencia de aquí, eso es lo que hace la diferencia entre salsa y música cubana. Ahora, también se usa el término comercialmente, ¿por qué? Porque no a todo el mundo le vas a esperar que tengan el mismo conocimiento musical, pues sería absurdo. Entonces, todo lo pones bajo un solo techo, salsa. Pero no porque eso sea igual a la música cubana, no lo es, para nada lo es, no lo es. Tienen su base rítmica, como lo dijo Mario Bauzá, sí. Mario Bauzá decía, mira, esto es como un pay de limón. Tú sabes que es un pay de limón, un pay de manzana. Tiene una base que es como una galleta, ¿no? Sí, Y claro. encima tiene como un merengue. Pues la base de la galleta es la música cubana y el merengue con que tú pones El resto encima de lo que ritmos. es la influencia que hay de los Estados Unidos, del jazz, del boogaloo, del latin soul, de todo lo que tú puedas imaginar. Eso es lo que hace la gran diferencia. Como te dije, la Jorge, música se presta para todos.
Yo creo que le hemos rendido un gran homenaje al maestro Willie Colón en esta entrevista, donde hemos venido hablando desde sus comienzos, aparte de esa relación que tuvo contigo, de esa premonición el día que se presentó en México y en New Jersey, que fue la última presentación donde tú estuviste con la foto que le pediste en New Jersey, y que él te dijo, tomémonos esta foto porque puede ser la última. Y sin duda alguna, pues yo pienso que en tu corazón está ese recuerdo inmenso, está todo eso vivido, y como decíamos, o sea, no son 2 décadas, son más de 4. Y en esos 4 has vivido, has disfrutado, has conocido, y aparte de eso, pues sigue siendo el mismo romántico de siempre. Mil gracias, Jorge. Jorge Loureiro. Jorge Loureiro. Ese apellido es nativo de Perú. Brasil. De Brasil, Loureiro. Sí, portugués, bueno. portugués. Gracias, Jorge, por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos, tu experiencia, y definitivamente, qué mejor recuerdo, qué mejor rendirle homenaje a este Willie Colón. Y aprovechamos también para rendírselo también a Johnny Pacheco, que lo hacen hoy en la Gran Manzana en Nueva York. Así es. Y que en paz descanse. Jorge, felicidades. Gracias a los dos, tanto a Johnny como a Willie, por habernos dado toda esa música que marcó nuestra vida desde el principio hasta el momento. Eso nunca se va a olvidar. Le tengo una entrevista con Alcia Costa, porque yo sé que allá en Perú y a usted particularmente como bolerista le va a gustar. Qué bueno, qué bueno. Felicidades, Jorge, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Saludos a toda tu audiencia. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Jorge. Feliz día. Gracias, igualmente.